licenciado, buenas Licenciado, noches. buenas noches. Licenciado. Buenas noches, perdonen, es que ahí tuve una complicación para poder ingresar acá a esta plataforma. Mil disculpas. Vamos a esperar un ratito para que se conecten más personas. Cuéntenme cómo les fue ya con el tema de los grupos. Ya está listo, licenciado. Ah, qué Buenas noches a excelente. todos. Licenciado, mi grupo se quedó solo con 9 integrantes, ya no encontramos otro. Sí, así me contó el licenciado de que había uno de 9, pero definitivamente pues no hay más que hacer y pues se va a tener que aceptar, ¿verdad? Ya que no hay más para cubrir la cantidad. Igual todavía me parece que tienen hasta medianoche, por si alguien no ha mandado el listado de los grupos. Tienen hasta medianoche, me comentó el licenciado, para terminar de enviar esa información. Bueno, buenas noches, mis estimados. Vamos otra vez a hablar sobre el juicio ordinario laboral. El licenciado me pidió nuevamente de que tocáramos este tema a modo de reforzar bastante bien, en virtud de que la clase pasada pues hubieron inconvenientes de que no se escuchaba, ¿verdad? Por lo menos con los que estaban hasta atrás. Entonces vamos a ampliar un poquito más el tema, ¿verdad? El juicio ordinario laboral, todos sabemos que es un proceso de conocimiento a través del cual se resuelven los conflictos individuales que existen entre patronos y trabajadores, derivadas de una relación laboral. Eso ténganlo muy presentes, compañeros. ¿Cuál es la naturaleza del juicio ordinario laboral? Su naturaleza es pública. Al momento de que ustedes se vayan a examinar de sus privados, pues esto lo encuadramos en la fase pública, ¿verdad? Ya que hay intervención de los juzgados, ¿verdad? Y tienen que ver también el Ministerio de Trabajo, entonces se complementa en lo que es el área pública. ¿Cuáles son los caracteres del juicio ordinario laboral? Es un procedimiento que se actúa por las partes en audiencias sucesivas. Las actuaciones de las partes se asientan en actas. Pongan aquí el artículo 322 del Código de Trabajo. La actuación de las partes debe ser por regla general oral, es decir, el juicio debe ser de forma oral. Es de forma escrita cuando interponen un plazo, ¿verdad? Entonces se evacúa de manera escrita. Esto lo pueden encontrar ustedes en el artículo 321 del Código de Trabajo. También se dice que en el derecho laboral se protege jurídicamente de manera preferente a la parte económicamente más débil, y que en este caso es el trabajador, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un empresario pues digamos, ellos tienen, digamos, toda la economía para poder pagarle a un abogado, ¿verdad? Y que le preste sus servicios profesionales, a diferencia de un empleado, ¿verdad? Que también tiene que pagarle a un abogado, y para eso también posteriormente, digamos, de ganar el juicio, se plantea, ¿verdad? Digamos, para que este abogado pueda recuperar lo que es este dinero que le pagó la parte actora, y ella puede recuperarlo, ¿verdad? Es el procedimiento de juicio de costas procesales, a eso le llaman. Una pregunta, ¿sí me están escuchando? Sí, licenciado. Perfecto. Se le escucha, Muchísimas. pero muy lejos. Se me escucha muy lejos, permítanme. Sí, muy poco sonido. Muy poco sonido, permítanme, compañeros. Licenciado. Ok, permítanme. ¿Y ahorita me escuchan un poco mejor? ¿O siempre Sí, siguen? licenciado. Sí, está mucho Ahorita sí mejor. escuchan mejor. Perfecto, Sí, muchas súper gracias. bien. Ok, ¿hasta dónde se quedaron? Donde no escucharon bien de lo que estaba diciendo, perdonen. Les decía que se protege jurídicamente de manera preferente a la parte
económicamente más débil, que en este caso es el trabajador, ¿verdad? Entonces el derecho laboral pues siempre va a proteger más a la parte trabajadora. ¿Cuáles son las partes procesales dentro del juicio ordinario laboral? Está la parte actora, que es a quien le corresponde la instauración de la demanda como único acto de iniciación procesal del juicio. Y tenemos a la parte demandada. Es aquel al que se emplazará para que comparezca a juicio adoptando la actitud de oposición o de bien contestar afirmativamente a las pretensiones del actor. También como parte dijimos que teníamos a la Inspección General de Trabajo. Esto está en el artículo 280 del Código de Trabajo. Para que lo hagan su anotación, dice que deberá ser tenida como parte en aquellos juicios ordinarios en los que se discutan intereses de trabajadores menores de edad, intereses de trabajadores despedidos injustificadamente, que no les hayan hecho efectivo el pago de sus prestaciones laborales, e intereses de trabajadores en estado de gravidez. También vamos a hablar de lo que es la capacidad procesal en materia de trabajo. Esto es muy importante, compañeros. La capacidad debe ser de manera general. Se determina por la mayoría de edad. La excepción es que los trabajadores menores de edad que tengan 14 años o más podrán comparecer por sí mismos a demandar ante los tribunales de trabajo. Los menores de 14 años deberán comparecer por medio de quien ejerza la patria potestad o tutela. Aquí hablamos sobre, pongan acá como título, no asesor jurídico. Artículo 321 del Código de Trabajo dice: no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios, sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales los abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo, los estudiantes de Derecho que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo. La asesoría jurídica será obligatoria cuando las partes comparezcan ante los tribunales de conciliación y arbitraje. Esto está en el artículo 409 del Código de Trabajo. También hablamos sobre la comparecencia personal o por mandatario judicial. Esto lo encontramos en el artículo 323 del Código de Trabajo. Dice que las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial. También pueden comparecer por medio de carta poder. Esto lo encuentran en el artículo también 323. Esto en el caso de cuando la cuantía no exceda del equivalente de 2 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas. El mandato podrá extenderse por medio de carta poder. También en el artículo 323 podemos establecer que está el mandatario judicial. La representación de las partes, cuando estos deban comparecer por medio de mandatario judicial, la deben tener los abogados, los dirigentes sindicales, los parientes dentro de los grados de ley. También las personas jurídicas actuarán por medio de sus respectivos representantes previstos en la escritura constitutiva. Este es en el caso, digamos, de cuando demandan a una sociedad, ¿verdad? Pero recordemos que una sociedad no puede ser demandada. Acuérdense que una sociedad también tiene lo que es una empresa mercantil, entonces ustedes en sus medios de prueba tienen que adjuntar lo que es la patente de comercio, ¿verdad? De la empresa, de esa sociedad. Y por ende es el representante legal de la misma la que otorga el mandato, ¿verdad? Cuando éste no pueda comparecer y le otorga este mandato judicial a su abogado para que lo represente. Hablemos sobre los días y horas hábiles. Artículo 324. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas hábiles, cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario las diligencias de prueba que no podrán suspenderse salvo fuerza mayor. Ahora bien, para la sustentación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Es decir, digamos, yo tengo un plazo por 48 horas y se me vence, pero
digamos, este incidente de reinstalación pertenece a un colectivo, yo puedo ingresarlo en los juzgados de turno que están en la Corte Suprema de Justicia. Ahí sí me lo van a recibir, ¿verdad? Porque ahí sí aplica esto de que todos los días y horas son hábiles en cuanto sea, cuando sea de conflictos colectivos, ¿verdad? Entonces ahí no les tendrían que poner pero si se ingresa el memorial para evacuar la audiencia conferida en el plazo. El plazo de las resoluciones, esto está en el artículo 325 del Código de Trabajo. Los decretos deben dictarse dentro de las 24 horas y los autos dentro de los 3 días. Ese es el plazo cuando, digamos, ya se llegó a la última sentencia o la segunda y primera, tienen ese plazo para dictar, ¿verdad? Esas resoluciones, ya sea 24 horas y los autos dentro de los 3 días. Y también recordemos, cuando causa firmeza, digamos, una notificación causa firmeza a los 3 días de haberse recibido, ¿verdad? Y que estén todos debidamente notificados. Al tercer día ya cobra firmeza. También hablamos de que hay un vacío legal procesal y supletoriedad. Cuando esto nos pase, digamos, en materia laboral y haya un vacío legal, también podremos leer el artículo 326 del Código de Trabajo. Ahí nos da los lineamientos, ¿verdad? Que nos va a mandar también con requisitos y todo lo concerniente en el Código Procesal Civil y Mercantil. Hablemos del trámite del juicio ordinario laboral. ¿Cómo inicia el juicio ordinario laboral? Con la presentación de la demanda. Sí, alguien tiene... Perdón, ¿será que podría ir un poco más despacio? Es que fíjese que no logro anotar y escuchar todo y buscar los artículos, perdón. Ah, perfecto. ¿Por cuál se quedó? Le agradezco. Con mucho gusto. ¿Por cuál se quedó? Perdone. Sí, ahorita estaba en el 325 con las resoluciones, pero igual okay. El plazo, demás, con mucho gusto voy a hablar un poquito más despacio. Plazo de las resoluciones. Este está en el artículo 325. Dice que los decretos deben dictarse dentro de las 24 horas y los autos dentro de los 3 días. También les estaba hablando sobre el vacío legal procesal y supletoriedad. Eso lo pueden leer en el artículo 326 del Código de Trabajo. Vacío legal procesal y supletoriedad. También apunten sobre los vacío legal y qué dijo. Vacío legal procesal y supletoriedad. Supletoriedad. Artículo 326 del Código de Trabajo. También apuntemos sobre los duplicados. Este está en el artículo 326 bis. Duplicados. Son los expedientes que se formarán por duplicado. Es decir, que usted en su memorial tiene que sacar la copia de recibido y 8 copias más. Entonces ellos forman sus duplicados dentro de la judicatura para cuando, digamos, interpongan alguna acción, ¿verdad? Ya en segunda instancia le mandan a pedir al tribunal de alzada, pues que envíen, digamos, el memorial, ¿verdad? Y todos los documentos. Entonces ellos van formando duplicados. Artículo 326 bis. Y también les estaba diciendo que el trámite del juicio ordinario laboral inicia con la presentación de la demanda. Artículo 332. Posteriormente, cuando ustedes ingresan su demanda en el Centro de Servicios Auxiliares, de forma aleatoria en el sistema, ellos les van a indicar en qué juzgado. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdone, ¿qué artículo dijo hace un momento para la presentación de la demanda? Artículo 332. Gracias, muy amable. Para servirle. Les estaba diciendo de qué forma aleatoria se le asigna, pero usted va a saber qué juzgado va a conocer su proceso una vez le hagan la primera notificación. Que esta va a ser, obviamente,
por medio del organismo judicial con notificador, y ahí mismo le van a decir a uno que señale casillero, ¿verdad? Que en este caso es el casillero electrónico del abogado que le asiste a uno. Entonces acá ya le designan a uno al juez y tribunal. Dentro de los requisitos, recordemos que tenemos que tener el nombre y apellidos del solicitante, la edad, el estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde se reciben las notificaciones. Dentro del memorial, ustedes tienen que redactar la relación de los hechos. Es decir, cuando ustedes le despidieron, empiezan ustedes a redactar, ¿verdad? Con fecha tal, me di por despedido de forma indirecta o de forma directa y justificada, ¿verdad? Esas son las relaciones de los hechos. Y ustedes tienen también que consignar los nombres de las personas que se van a, del nombre de la persona a quien se demanda, ¿verdad? ¿Qué pasa si no consignamos bien algún dato? Nos mandan lo que era, lo que les estaba comentando, ¿verdad? Que le ponen a uno un previo y no procede la demanda o no la conocen hasta que uno no subsane ese previo, ¿verdad? Que puede ser alguna dirección donde no logren notificar a la parte demandada. Por eso es necesario, de verdad, tener la patente de comercio. Lo que muchos, pues en práctica se hace es ir al registro mercantil y pedir una copia de la patente de empresa de la sociedad tal, porque ahí va consignado la dirección, ¿verdad? Y nos dan datos que vamos a necesitar para sustentar tanto la demanda como los medios de prueba. El trámite del juicio ordinario laboral, en el artículo 332 y 335 nos dice que el juez señala día y hora para que las partes comparezcan en juicio oral. Se les indica a las partes que presenten sus pruebas. Se apercibe que en caso de incomparecencia se continúa el juicio en rebeldía y también se pueden plantear medidas cautelares. En el artículo 327, 328 y 329 nos habla de la notificación a las partes. En el artículo 337, anoten, habla sobre el emplazamiento. Dice que entre la citación y la audiencia de... Disculpe, ¿qué artículo dijo ahorita después del 329? Del 329, permítame. El 337. 337. ¿Puede repetir donde incluyó 3, creo que fueron, donde dijo Sí. 329? Sí, la resolución del trámite, artículo 330, permítame, 332 y 327, 328 y 329, que habla sobre la notificación a las partes. 27, 328 y 329. Luego les dije el emplazamiento, que ese está en el artículo 337. Disculpe, ¿cómo dijo el nombre, licenciado? Emplazamiento. Gracias. Dice que entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Ahora hablemos sobre la primera audiencia. Esto está en el artículo 338. Dijo entre la citación y... Ajá. Okay. La citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Después les comenté sobre la primera audiencia. La primera audiencia está fundamentada en el artículo 338. Y ahorita vamos a hablar por fases, ¿verdad? En la primera fase está la verificación de la presencia de las partes. Esto se verifica en la primera audiencia, que hayan comparecido ambas partes, parte actora y parte patronal. En la segunda fase, acá se puede ampliar o ratificar la demanda. Este es el momento de hacer la ampliación, ¿verdad? O modificación. En la tercera fase se va a ver lo que son las actitudes del demandante. Dentro de esas actitudes tenemos que el demandado no comparece o parcial. Esto está en el artículo 304. A este que le ponemos.
Eso es cuando el demandado no comparece. Puede allanar. Artículo 340. Luego viene lo que es, si hubiese o fuese el caso, plantear la reconvención. Está en 40 y 342. Dentro de esta tercera fase también se pueden interponer las excepciones dilatorias. Siempre artículo 342. Si fuese en caso de que dijo, licenciado, disculpe, es que no le alcancé a escuchar. Ok. Si fuese el caso, digamos, se van a interponer las excepciones dilatorias. Estamos en la segunda fase. Estamos en la tercera fase. Estas son las actitudes del demandado. Licenciado, una consulta. La tercera fase inicia después de la primera audiencia, entonces. O sea, yo le estoy hablando de tercera fase dentro de la misma audiencia. Ah, O sea, ok. para llevarles un hilo de qué es lo que pasa dentro de la primera audiencia. Ah, ok. Gracias. Sí. Disculpe, la segunda fase, ¿qué fue lo que indicó? Ampliación o ratificación de la demanda. Perdón, voy a repetirnos las fases, es que no logro anotar. Okay, con mucho gusto. Gracias. Mira, pues, dentro de la primera audiencia, esto está en el artículo 338. Dentro de esta primera audiencia está la fase 1, que es la verificación y presentación de las partes. Luego, como segunda fase, está la ampliación o ratificación de la demanda, ¿verdad? Acá pueden ampliar o modificar, ¿verdad? Y en la tercera fase están las actitudes del demandado. Digamos, cuando el demandado comparece, puede haber un allanamiento total parcial. Artículo 340. ¿Cuál dijo que era la segunda fase? En la segunda fase está la ampliación o ratificación de la demanda. ¿Y eso dónde está? Todo esto está en el artículo 338. Ah, bueno. Licenciado, ¿y la tercera fase? La tercera fase están las actitudes del demandado. Eso está en el artículo 340. Cuando el demandado comparece, ¿verdad? Él puede darse en allanamiento total o parcial. Artículo 340. Luego de esto está la interposición de las excepciones dilatorias. Artículo 342. Sí, José. Se quedó la mano levantada, perdón. No te da pena, para servirle. Luego, licenciado, entonces ¿cómo se llama eso? La interposición de las excepciones dilatorias siempre es de la tercera fase, o ya es otra fase. Siempre es de la tercera fase, que son las actitudes del demandado, ¿verdad? La intercepción de las excepciones dilatorias las va a interponer, digamos, la parte demandada, ¿verdad? Para atacar de forma lo que es la demanda inicial, ¿verdad? Después de las excepciones dilatorias, tenemos la contestación de la demanda en sentido negativo, con o sin excepciones perentorias. Artículo 342. Esto es parte de las actitudes del demandado. Sí, correcto, esta es parte de las actitudes del demandado. Cuando comparece, ¿verdad?, en la audiencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no comparece en audiencia y no justifica? Aquí tenemos el artículo 358. Acá procede la decisión ficta y se dicta sentencia en el plazo de 48 horas, cuando la parte demandada no asiste y no justifica, ¿verdad? Acá se da por terminado el proceso y se dicta sentencia en el término de 48 horas. Por rebeldía. Sí, por rebeldía. Ahora bien, cuando sí justifica la incomparecencia, dice que las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad una sola vez, antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia.
Aceptada la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro del plazo de 24 horas siguientes. Esto también lo encontramos en el artículo 335. Ahora sí, hablemos de la fase 4 dentro de la primera audiencia. Está la conciliación. La conciliación puede ser total. Esto está fundamentado en el artículo 340. Licenciado, disculpe, el artículo 335, ¿qué fue lo que dijo? Ok, cuando, digamos, la parte que no asistió a la audiencia, es decir, la parte demandada, sí justifica, digamos, la incomparecencia por motivo de enfermedad. Artículo 335. La cuarta fase también se encuentra dentro del artículo 340. Sí. El 335, ¿qué plazo dijo, licenciado? 24 horas. Digamos, para reprogramar nueva audiencia. Gracias. Para servirles. Ahora les estamos hablando sobre la cuarta fase, que es la conciliación. Eso está fundamentado en el artículo 340. La conciliación puede ser total. Ambas partes se ponen de acuerdo en cuanto a las pretensiones y se da por terminado el proceso. Esto es de carácter obligatorio dentro del proceso ordinario laboral. Puede ser también parcial. Esto está en el artículo 341. Las partes se ponen de acuerdo en algunas cosas. Entonces se continúa el proceso en cuanto a los puntos en desacuerdo. Es decir, pueden quedar en algunos rubros, ¿verdad? De la pretensión del demandante, pueden quedar de acuerdo, pero en otros no. Entonces solo van a resolver en lo que no pudieron ponerse de acuerdo. Artículo 341. También está la negativa, siempre en el artículo 341. Si no hubiera conciliación alguna, porque las partes siguen en total desacuerdo, el juicio proseguirá. Aquí no hubo conciliación de nada, entonces sigue el juicio, ¿verdad? Fase 5 dentro de la primera audiencia. Diligenciamiento de la prueba. Acá pueden haber declaración de testigos. Licenciado. Sí. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. En el artículo 341, donde es una conciliación parcial, ¿de igual forma habrá juicio? Sí, siempre va a haber juicio, porque solo se pusieron de acuerdo sobre alguna parte de la pretensión de la parte actora. Entonces, el juicio se va a enfocar en lo que no se lograron poner de acuerdo. O sea, va a seguir su trámite normal, ¿verdad? Muchas gracias. Para servirle. Y si fuera total, ya no habría juicio, ¿verdad? Sí, si fuera total, ya no, ya dicta, pues habría una sentencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las partes ya lograron ponerse de acuerdo, ya no tendría sentido el litigio, ¿verdad? Fase 5, licenciado. La fase 5 hablamos sobre el diligenciamiento de las pruebas. Acá puede haber la declaración de testigos, reconocimiento de documentos. También está ¿Qué artículo, disculpe? Fíjense que para este no le tengo artículo. Se los voy a 344. 344, Lic. Muchísimas gracias. Voy a hacer mi anotación de una vez. 344, compañeros. Gracias. El artículo 344, si no hubiera advenimiento entre las partes. Diligenciamiento de la prueba. Acá está la declaración de testigos, el reconocimiento de documentos, está la confesión judicial, la inspección ocular y el dictamen de expertos. Repito, declaración de testigos, reconocimiento de documentos, confesión judicial, inspección ocular y expertos. Hasta acá termina lo que es la primera audiencia. Ahora continuamos con la segunda audiencia. Esto está en el artículo 346. ¿Qué es lo que pasa en esta segunda audiencia?
se fija para presentar los medios de prueba que no se hayan presentado. Será dentro de un término no mayor de 15 días. ...346... será de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia. Ahora nos vamos a la tercera audiencia, siempre en el artículo 346. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiese sido posible aportar todas las pruebas. Disculpe, ¿le podría repetir? Sí, con mucho gusto. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar las pruebas. El juez podrá señalar una tercera audiencia. Artículo 346. ¿Sí, José? Licenciado, perdone, para aclarar, en la primera audiencia también se va a dar el diligenciamiento de prueba y se van a presentar los 5 que ya nos dictó. Es correcto. Luego viene una segunda audiencia donde se vuelven a presentar ya no los mismos, sino únicamente si no hubieran, si nos hubiera faltado alguno, ¿verdad? Mira, correcto. Pero y de igual forma en la tercera audiencia. Es correcto. Lo que la tercera audiencia es como, es como extraordinariamente, es por si no fue posible en segunda audiencia aportar los medios de prueba, digamos, por alguna fuerza mayor. Por ejemplo, yo me recuerdo que hace como 3 semanas hubo como un temblor e iniciaron una evacuación del edificio del Centro de Justicia Laboral. Entonces, las audiencias programadas para ese día, digamos, se corrieron. Digamos que ese día me tocaba aportar más pruebas y por fuerza mayor, pues ya no se pudo. Entonces, aquí es donde extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas. Entonces, acá es donde se hace el uso, ¿verdad?, de esta tercera audiencia. ¿Para qué? Para complementar lo que no se pudo en la segunda. Porque si en la segunda se aportan todas las pruebas, ya no habría necesidad de una tercera audiencia, ¿verdad? Y también hablemos de las diligencias para mejor proveer. Esto está en el artículo 357. Se practicará dentro de un término que no exceda de 10 días. Se practicará de un término que no exceda de 10 días. ¿Cuál es? Disculpe, ¿qué artículo dijo? 257. No, 357. Ah, ok, gracias. Para servirle, cuyo objetivo es aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio. ¿Cuyo objetivo, perdón? Cuyo objetivo es aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes del juicio. Y en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes del juicio. Y por último, tenemos la sentencia. Esto está en el artículo 359 del Código de Trabajo. Esto se dictará en un término no mayor de 5 ni mayor de 10. Después de... Creo que ahí es no menor de 5, licenciado. Si no, sí, no menor de 5 ni mayor de 10. Muchas gracias. En un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, cuando haya finalizado la última audiencia. Acá se dicta la sentencia. No sé si alguien se quedó atrás, necesitan que
repita algo. Disculpe, el tiempo de las diligencias para mejor proveer. Dice que en un término que no exceda de 10 días. Digamos, a partir de la última audiencia, digamos, en un término que no exceda a 10 días posteriores a esa última audiencia, digamos, el juzgado o el juez hace la facultad de esto que le confieren, ¿verdad? Practicará de un término que no excede de 10 días, cuyo objeto es aclarar situaciones dudosas, que en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes del juicio. O sea, el mismo juez como que hace el uso de esta facultad, ¿verdad? Para que no haya duda, o si él tiene duda, pues lo aclara, ¿verdad? Y tampoco se podrá interponer recurso alguno ante esta diligencia para mejor proveer, ¿verdad? Ahora hablemos sobre la demanda como tal. Son hábiles, ¿verdad? Sí. ¿Se dijo algún artículo? De dije el 357, que es para las diligencias para mejor proveer. Artículo 357. La sentencia, dijimos, artículo 359. Licenciado, en el caso de cuando vamos a presentar pruebas en una audiencia, ¿es necesario que se mencione, o sea, que se va a presentar pruebas en una segunda audiencia o simplemente es el proceso que se va a establecer? Fíjese que no se le entendió, me podría repetir, perdone. Perdón, licenciado. Gracias. Le hacía la consulta. En la primera audiencia estaba leyendo el artículo que dice que se van a entregar las pruebas, ¿verdad? Es correcto. La segunda audiencia decía, en el caso de que en la primera audiencia pues no alcanzara el tiempo, pero ¿es necesario dejar como previsto en la primera audiencia qué pruebas se van a presentar en una segunda o en una tercera? ¿O fíjese que no puedo mencionarlas y llegar a una segunda audiencia con nuevas pruebas sin mencionarlas antes? Fíjese que tiene que ser todo durante la primera audiencia. Y digamos, después de que usted aportó sus pruebas de la primera audiencia, usted puede hacer mención de lo que va a aportar, ¿verdad? Ya en la segunda audiencia. Lo puede hacer, digamos, de forma oral. Entonces le van a tomar nota o como ahí faccionan un acta. Entonces queda en acta de que se van a aportar más medios de prueba. Entonces para eso es la utilización de la segunda audiencia, para aportar todas esas pruebas que no se pudieron consignar en la primera. Pero sí tiene que quedar en acta, ¿verdad? Gracias, Lee. Disculpe, esas que dijo que era para mejor proveer, ¿se podría tomar como una cuarta audiencia si ya existió la tercera audiencia? No, fíjese que en este caso no existe una cuarta audiencia, sino que, digamos, la tercera audiencia, esto va a ser extraordinariamente, porque en alguna circunstancia el tribunal o las partes no pudieron aportar, digamos, las pruebas que se tuvieron que aportar en segunda audiencia. En un caso normal se llega a segunda audiencia, ¿verdad? Y digamos de que estas diligencias para mejor proveer se tienen que dar en un término de que no exceda de 10 días. Esto mismo lo hace de oficio el juez, ¿verdad? Que es para una aclaración de dudas que se tengan dentro del proceso, ya para poder dictar sentencia, ¿verdad? Para que vaya bien argumentado. Pero no es una cuarta audiencia, ¿oyó? Ok, les estaba diciendo que vamos a entrar meramente con lo que es la demanda. La demanda en el artículo 332 es el acto procesal propio del actor. Él es el que da inicio a este tema, ¿verdad? Tiene que ser la parte actora. ¿Qué artículo indicó? Disculpe, licenciado. Artículo 332. ¿Cuáles son las modalidades de la demanda? ¿Alguien que pueda decirme cuáles son las modalidades de la demanda? Oral y escrita. Perfecto. Y la demanda oral la podemos encontrar en el artículo 333. Ese es el fundamento. Dice que si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta, ajustándose a las exigencias de los requisitos de la demanda escrita.
¿Ok? Acá es cuando la demanda es oral y alguien comparece directamente ante el juez, pues él debe levantar esa acta, ¿verdad? Ajustándose con todos los requisitos. Modificación de la demanda. Dice que la demanda puede modificarse mediante sustitución o cambio o ampliación o reducción. Repito, la modificación de la demanda. La demanda puede modificarse mediante sustitución o cambio o ampliación o reducción. ¿Cuál es la oportunidad procesal para ampliar la demanda? ¿En qué artículo está la modificación? En el artículo 338. Gracias. Oportunidad procesal para ampliar la demanda. Artículo 338. En el momento comprendido entre la citación del demandado y la celebración de la primera audiencia. Acá es el momento procesal oportuno para hacer la modificación de la demanda, toda vez no asistan, digamos, a la primera audiencia. Antes de que se llegue el día de la audiencia, se puede hacer lo que es, ¿verdad?, la ampliación. Y también está dentro de la celebración de la primera audiencia, pero antes de contestarse la demanda, es decir, si la van a contestar en sentido negativo. Entonces ese es el momento de hacer la ampliación. Hablemos también sobre las medidas precautorias o cautelares. Esto lo puede solicitar el actor. ¿Cuáles son esas medidas? El embargo. También está el embargo con carácter de intervención de la empresa mercantil demandada. Repito, embargo con carácter de intervención de la empresa mercantil demandada. También está la anotación de demanda. Por lo regular, estas anotaciones de demanda, esto lo hacen ante el Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Y hacen anotaciones como una medida precautoria. También está el secuestro de bienes. Disculpe, licenciado, ¿se dijo que se hace la anotación de demanda en dónde? Por lo regular, la anotación de la demanda se hace ante el Registro General de la Propiedad y esto va sobre los bienes de la persona demandada. Entonces piden una medida precautoria y ponen como el bien, ¿verdad? Y ahí se hace la anotación de la demanda. Y posteriormente les había dicho el secuestro de bienes. Y por último, el arraigo. ¿Tiene artículos de esto, licenciado? Disculpe. Fíjense que no. Se los voy a... O si alguien por acá me puede apoyar y los tenga, se los agradecería bastante. Que estos no son los mismos que están dentro del procesal civil, ¿no? En el procesal civil aparecen 6 medidas de garantía. Sí. ¿Cuáles son esas que aparecen ahí? ¿Me las podría leer, por favor? Aparece el arraigo, anotaciones de la demanda, exacto, secuestro, embargo, intervención y por último pruebas de urgencias, ¿no? Quiero ver. Sí. Providencias y urgencias, creo que es. Sí, ese es el fundamento legal. Anoten lo cual lo había dicho, compañera, perdone. Artículo 300. ¿300 o 300 algo, perdone? Voy, licenciado, que se me no, perdieron 323, donde aparecen las medidas, no, en el 523 del Código Procesal Civil y Mercantil
aparece lo que son las medidas de garantía. Ok. Y si aparece el embargo con carácter Sí, de... en el 523 está el arraigo, aparece como primero, y en el 526 anotación de la demanda, 527 embargo, 28 y hasta el 30. Ok, entonces sería del 525 al 530. No, del 523, excepto el 24 y 25, de ahí del 26 al 30. Ok, perfecto. Acá es donde se aplica obligatoriamente. Licenciado, estas medidas son para el demandado, digamos, ¿verdad? Sí, es para el demandado. Perfecto. Es correcto. Ok, ahora pasemos a lo que es la notificación. Les voy a dar un concepto de qué es la notificación. Es un acto por medio del cual se hace del conocimiento de las partes lo resuelto por el juez. ¿Puede volver a repetir, licenciado? Sí, con mucho gusto. Es un acto por medio del cual se hace del conocimiento de las partes lo resuelto por el juez. Ahora hablemos sobre las formas de las notificaciones. Artículo 327. Forma de las notificaciones. Puede ser personalmente, ¿Qué artículo dijo? Disculpe. 327. Artículo 327. Puede ser personalmente por los estrados del tribunal por el libro de copias y por último por el casillero electrónico. Les voy a dar el fundamento legal de las notificaciones personales. Solo anoten, es el artículo 328, cuando las notificaciones son personalmente notificadas. 328. Cuando es notificada por los estrados o por el libro de copias, el fundamento legal es el artículo 329. Notificaciones por los estrados o por el libro de copias. Artículo 329. Yo estaba pensando en tal vez realizarles esto no va a valer puntos, pero ustedes me dicen si lo quieren tomar o no, de hacerles un pequeño ejercicio donde yo les haga preguntas, digamos por escrito, se los mando y que ustedes lo puedan resolver en casa. No sé si ustedes... Sería bueno, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Juicio ordinario laboral y que ustedes empiecen a contestarlo, ¿verdad? Y así ustedes se van midiendo, pues van a tener el tiempo para buscar y cuando les llegue el examen, pues les va a ser un poco más fácil. Entonces eso se me ocurría y si todos quieren, pues yo voy a realizar esta actividad. Siempre y cuando vengan el examen. No, capaz que no viene. Una copia del examen. Imagínense que no venga, va a ser la matadera. Estaba viendo ahí que estaban peleando en el grupo por el tema de, creo que procesal penal les tocó, ¿verdad?
Creo que estaban en desacuerdo con su nota. Algunos, no todos. Ah, bueno. Lick nos podría compartir el material. Ahí me... Buenas noches. Sí, ¿por qué no? Les voy a compartir acá, por lo menos lo que yo les he dado, les voy a compartir siempre con la autorización debida del profesor titular, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar a él lo que hemos visto y que él se lo suba por Classroom. No sé si él ya les ha subido algo en estos días en Classroom. Creo que no. Todavía Nada. Licenciado, No, nada. negativo. Ah, bueno, yo voy a preguntar. Licenciado. ¿Sí? Díganme. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas Y si noches. usted no podría compartirnos, aunque sea el nombre de su libro, si en dado caso el licenciado no autoriza que usted nos dé copia de lo que nos está diciendo. Yo creo que sí nos va a autorizar, pero yo para no hacer las cosas, ahí sí que por mi voluntad, sino siempre respetando la jerarquía, ¿verdad? Con él, te voy a decir que les voy a realizar un material, ¿verdad? Para que él los pueda compartir, ¿verdad? Ya que él tiene el dominio del Classroom. Entonces, yo le voy a hablar a él y les voy a estar compartiendo material para que puedan estudiar. Ahora lo que sí les ofrezco es mandarles, digamos, esta guía de preguntas para que ustedes pues empiecen ahí a fortalecerse y con todos los artículos que han anotado, pues empezar a realizarlo. Entonces, creo que por acá quedamos en la clase del día de hoy y por ahí les estaré mandando material a través del catedrático. ¿Oyeron?